Hola guerreros del fuego, aquí Kaiser trayéndoles un nuevo video, y es que en esta ocasión y con el fin de traer la temática de tops al canal, sumado al hecho de que últimamente he estado muy viciado al juego de Oloutmig, les traigo el top de las razas / tribus de Oloutmig. Aclaraciones. Como bien indica el nombre de este video, estamos viendo un top de razas / tribus, por lo que si una raza tiene un par de individuos sumamente poderosos, pero el resto de la raza da pena, no podrán subir mucho en el top. Para este top se tomarán razas o tribus que tengan más de un representante en el juego, ya que por ejemplo si tomásemos a la raza de las moscas y usásemos como vara de medir a Sly, estos ocuparían un puesto bastante alto. Peor, eso sería injusto, ya que no solo es la única que mosca que vemos es Sly, sino que además la fuerza que este posee parece ser más por mérito propio que por su raza. Además que en este top voy a omitir la raza de los maestros de aguijones, ya que no vemos a más individuos de su raza en Iounest, y sería injusto calificar a toda una especie en base a sus 3 individuos más fuertes. Cuando hablo de tribus me refiero a facciones. Por ejemplo, en top podrán aparecer los insensatos, que a pesar de no ser una única especie como tal, sí que son un grupo unido bajo una misma bandera, por lo que podrán entrar. Así aclaro que la raza de las laguamoscas no podrán entrar, ya que a pesar del poder sagrado que poseen estas, no han demostrado ninguna cualidad ofensiva, por lo que sería injusto, además de la posibilidad de que se traten de polillas. Y evidentemente en este listado no se mencionarán las razas aparecidas en Silksong porque aún no sale. Con todo eso explicado podemos comenzar. Puesto número 19. Los gusanos. Este puesto no debería de ser una sorpresa, ya que son declarados como la raza más débil de Iounest, con 0 capacidades de lucha, siendo por esta razón subyugados por el resto de habitantes del reino, siendo el único miembro destacable de su raza el falso caballero, el cual logró hacerse con la armadura de Hegemol y de una maza improvisada, logrando ser uno de los seres más poderosos que habitaban cruces olvidados en la época de la infección, logrando hacer temblar su escenario de combate, haciendo que cayesen rocas repletas de infección del piso, o de generar poderosas ondas de choque con el golpe de sus martillos, además de una gran resistencia gracias a la coraza de Hegemol. Y por si alguien se lo pregunta, no voy a tomar a Gorp como parte de la tribu de los gusanos por una sencilla razón, y es que a pesar de que parece uno, su morfología es muy diferente al resto de los gusanos de Iounest, careciendo de las patitas y otros rasgos, por lo que puedo decirlo que Gorp se trata de un espécimen único, o que este proviene de una clase de gusanos que no son muy comunes en el reino, y por ese es el único que nos lo encontramos, y como en ningún lugar pone que alguna relación entre Gorp ni los gusanos del reino, por lo que no podría entrar en el top, quedando fuera. Pero a pesar de que el falso caballero está por encima de la mayoría de bestias inferiores del reino, al ser este el único miembro guerrero de su especie en una batalla con el resto de puestos del top, sería fácilmente sobrepasado por la cantidad de enemigos o por la presencia de seres más poderosos, por lo que lo lamento. A pesar de los esfuerzos del falso caballero, los gusanos no pueden escalar más alto en el top. Puesto número 18. Los hongos. Pasamos de la raza más débil del reino a una de las más débiles, la cual se trata de los hongos, los habitantes de páramos fúngicos, entre los cuales se encuentran los funglobos, los fungiguerreros y los fungiogros, estos últimos siendo naturalmente los más poderosos, aunque también incluyendo al resto de seres fúngicos de los páramos siempre que tengan algún tipo de capacidad ofensiva. Evidentemente el brazo fuerte de esta raza está compuesta por los fungiguerreros, los cuales son bastante ágiles, además de que en su ataque de ruede pueden liberar esporas nocivas o de infección, con lo que pueden aumentar su daño. En el caso de los fungiogros, estos pueden dar poderosos cabezazos al suelo, capaces de hacer temblar ligeramente la habitación de su combate, además de ser capaces de aguantar bastantes golpes de un caballero post cruces olvidados y sendero verde, además de que estos cuentan con un ataque a distancia que consiste en disparos de ácido productos de la infección, aunque para fuerza de disparo a larga distancia están los Sport, que básicamente funcionan como torretas, ya que estos
hongos están plantados al piso pero son capaces de explotar generando una decente cantidad de daño. Desgraciadamente el resto de la especie fúngica no es destacable, siendo que tenemos casos como las seticidas, que evidentemente no son capaces de defenderse, pues son crías, o los ambloan, que solo son seticrías más grandes con pinchos, pero aparte de eso son poco más que aperitivos, o los fungigolobos, los cuales apenas pueden expulsar pelotas de gas para defenderse, pero a la larga debido a su falta de movilidad solo es cuestión de tiempo que caigan, pero es gracias a las cáscaras fúngicas que conocemos la mayor habilidad de estos hongos, y es que en una referencia al Cordyceps, esto pueden tomar el control del cuerpo de insectos volviéndolos en zombies. Desgraciadamente el punto más débil de los hongos es que estos, aparte de que sus estadísticas no son las más destacables, estos no cuentan con ningún miembro destacable a diferencia de los gusanos, quienes por lo menos cuentan con el falso caballero. Los hongos no cuentan con nada similar, y el que parecía serlo pues está muerto, así que, aún así los hongos se encuentran por encima de los gusanos por una simple razón, y es que estos como fuerza en general son mucho más poderosos, mientras que en una batalla un ejército de gusanos se resume en el falso caballero y nada más. Los hongos son en conjunto un enemigo mucho más temible, ya que pelear contra estos sería pelear contra un verdadero ejército, además que gracias a su capacidad de infección estos podrían tomar posesión de los gusanos para así tumbar al falso caballero, alzándose como los dueños del puesto número 18. Repuesto 17. Los seres del acueducto asmaos de los habitantes de los páramos fúngicos a los habitantes de los canales reales, en donde tomaremos a todos los habitantes de este hábitat, destacando principalmente a los tremanidos. Bien, hablando de los tremanidos, se tratan de seres gelatinosos que habitan los canales reales y que pueden recordar a los ya mencionados gusanos, pero que a diferencia de estos se tratan de seres sin inteligencia, sin contar unos pocos miembros. Aparte de los tremanidos, también en los canales reales se encuentran los piflib, los cuales se tratan de bestias que sus únicas cualidades son arrastrarse y atacar con sus cuerpos, además de poder caminar con sus extremidades superiores o inferiores a voluntad. O los wurm, los cuales recuerdan bastante a los funglobos, ya que estos son capaces de hincharse una vez sienten algún peligro asestando un poderoso golpe a sus rivales, pero aparte de esto no poseen más cualidades. Pero bueno, pasemos a lo que le da este puesto a los habitantes de los canales, lo cual es la presencia de los tremanidos. Estos seres están divididos en 3 fases de desarrollo y una especial, empezando por las crías de los tremanidos, la cuales desde el momento en que nacen cuentan con una gran agresividad ante el resto de las formas de vida, lanzándose en contra de estos aprovechando su gran velocidad en el aire y su dentadura para causar daños, pudiendo hasta afectar a un caballero post-páramos fúngicos. A estos le siguen los trematodos, los normales, los cuales conservan la misma agresividad de su estado infantil, pero ahora son mucho más resistentes y son capaces de defenderse usando sus extremidades para dar poderosos golpes, pero en caso de que uno de estos soldados se dividirá en 2 partes, en que la cabeza recobrará la capacidad aria de su forma infantil, volviéndose en una amenaza en caos de que no se tomen las medidas necesarias. Pero esto no termina, ya que poco después la parte inferior del cuerpo se levantará también, generando una boca lista para atacar. El problema de esta estrategia es que para cuando la llevan a cabo los cuerpos de los tremanidos está tan deteriorado que no es gran problema rematarlo. El último punto del desarrollo de estas criaturas son los trema enormes, los cuales se tratan de los miembros más viejos de la raza tremanida, los cuales han desarrollado un enorme tamaño gracias a la abundancia de alimentos en su hábitat, lo que les ha permitido desarrollar una fuerza de impacto muy superior a cualquier miembro de su especie, que sumado a una mayor resistencia fruto de las capas de grasa que posee y la más que decente velocidad que poseen, los vuelve los enemigos más peligrosos de los canales reales. Desafortunadamente, al carecer de raciocinios, son vulnerables a enemigos que sean capaces de aprovechar sus puntos débiles, como que estos únicamente pueden cargar en línea recta, o que estos han perdido las capacidades regeneratorias de sus compatriotas más jóvenes. Pero aquí es que volvemos al ciclo de desarrollo de los tremanidos, y es que en caso de que uno de estos seres nazca con una inteligencia superior, este podrá ascender al estado de tremanimita, volviéndose la madre de las futuras generaciones de tremanidos. Y es que esta, al cumplir de reina hormiga, esta es únicamente capaz de generar crías, pero ahí es donde está su mayor habilidad, y es que esta no deja de producir crías en ningún momento, las cuales se encargan de protegerla, además de que por
por su gran tamaño esta posee una buena resistencia, pudiendo ser un problema para un fantasma de comienzos del juego, además de que debería de tener algún tipo de inteligencia. Y aquí el por qué los tremanidos están por encima de los hongos, y es que a pesar de que estos poseen una inteligencia superior a los tremanidos y unas cuantas habilidades que los podrían ayudar como lo es su infección, la realidad es que los tremanidos, a pesar de sus similitudes, son una facción superior no solo porque estos cuentan con soldados desechados como los Glyphilpourum, sino que cuentan con la Tremamarmita, la cual protegida por su ejército y hijos estaría reproduciéndose sin parar, por lo que por cada tremadora muerta habría un par de crías para reemplazarla, y aunque sean débiles, el hecho de nunca dejar de venir sumada a que son capaces de hacer daño terminaría en que los hongos tendrían que hacerle frente a un ejército infinito que los acabaría sobrepasando, quedando los tremanidos como los vencedores de esta contienda. Puesto 16. Las medusas o oomas, siendo estas un grupo de seres parecidos a las medusas de nuestro mundo, pero con la habilidad especial de explotar, las cuales se sospecha que se traten de creaciones de la maestra con el fin de proteger Cañón Nublado, lo que las volvería la primera raza artificial en el top. Pero bueno, esta raza como los tremanidos están divididos en diferentes niveles de desarrollo, siendo el primero los oomas, los cuales se tratan de pequeñas medusas con la capacidad de volar por el aire y dar poderosas descargas a sus enemigos. Peor, el problema es que se tratan de seres absolutamente pasivos, incapaces de defenderse por sí mismos. El siguiente punto en el desarrollo de esta raza se trata de los oomas, que como su etapa anterior son una especie de medusas, pero esta vez de un tamaño muy superior al del resto de sus congéneres. Lo malo es que estos carecen de la capacidad eléctrica de su estado anterior, además de compartir la pasividad de estos mismos, aunque por lo menos estos sí pueden desplazarse por sí mismos, aunque no para atacar. Pero lo que los hacen de los seres más peligrosos del reino es que cuando la capa de moco que contiene su núcleo es destruida, este volará en dirección al causante, creando una explosión que es capaz de causar daños considerables. El siguiente, a pesar de no ser un miembro de esta raza como tal, está relacionado con esto, siendo las lúmeras eléctricas una criaturas de pequeño tamaño a las que es muy difícil dañar, las cuales se pueden encontrar en tanques en los laboratorios de Cañón Nublado, lo que podría indicar que o se tratan de seres que Monomon investigaba o que se tratan de creaciones de esta misma. Independientemente de su origen, la razón para mencionarlas es que estas al juntarse son capaces de crear descargas capaces de dañar hasta los bichos más grandes, pudiendo dañar a tal cazador, por lo que estas no son subestimables. Y como miembro más poderoso de esta raza encontramos a Uumugu gigantesco Ooma, el cual se teoriza que puede ser el eslabón final de la evolución de estas criaturas, otro experimento de Monomon creado para ser el guardián definitivo de los archivos. Lo que es importante es que esta criatura supera con creces a todas las mencionadas anteriormente, ya por el simple hecho de que posee una inteligencia avanzada, pudiendo desplazarse a donde le plazca y combinar sus ataques de forma devastadora. Que hablando de esto, la habilidad principal de Uumugu, como la de su contraparte más pequeña, es la electroquinesis, pero a diferencia de esta, la cual solo puede generar electricidad alrededor de su cuerpo, Uumugu puede crear conglomeraciones eléctricas por todo el campo de batalla o crear un calambrazo que persiga al enemigo durante un tiempo determinado, además de una capa gelatinosa que protege su núcleo y que a diferencia del resto de sus parientes, esta es extremadamente durable, pudiendo resistir ataques de aguijones y hechizos de alma sin problema, siendo que esta solo es vulnerable a los cortes con el aguijón de Kirrel y las explosiones de sus congéneres, aunque en caso de que no muera, Uumugu puede reconstruir su capa protectora, además que otra de sus habilidades consiste en llamar a otros miembros de su especie, aunque eso puede ser contraproducente. La razón por la que se encuentran las medusas y lumelusas eléctricas / explosivas por encima de las lombrices es que aunque las tremanidos podrían causar estragos, estos se les serían devueltos por las explosiones resultantes de la muerte de los oomas, o podrían ser achicharrados por las lumélulas, pero el que da la victoria aquí es Uumugu. La falta de inteligencia de los tremanidos, los cuales no podrían llegar a la conclusión de que para vencer a la gran medusa hay que destruir su escudo primero. Estos caerían ante esta, y aunque por mera casualidad pudiesen hacer que una de los oomas se estrellase, no muestro, aún necesitarían de hacerlo una par de veces más, por lo que la victoria es para las medusas. Puesto número 15.
Pasando al siguiente puesto tenemos a una de las pocas razas que se opuso al reinado del Rey Blanco, consiguiendo mantener sus tradiciones a las espaldas del reinado eterno. Tenemos a los musgosos, hijos de Un, y siendo la mayoría de las especies que habitan Sendero Verde y Jardines de la Reina. Y por tanto para este listado tomaremos a los enemigos arbóreos que habitan esta zona, empezando por las criaturas más débiles que habitan las tierras de Un, siendo los trepamusgos y las musgólulas. Estas criaturas se tratan de seres recubiertos de musgos cuya única habilidad ofensiva consiste en impactar a los enemigos con su cuerpo. Peor, como evidentemente no son la gran cosa, físicamente no son capaces de producir gran daño. Siguiendo tenemos a los atrapatontos, los cuales se tratan de plantas carnívoras de gran tamaño, las cuales simulan ser plantas seguras, abriéndose en medio del trayecto de los viajeros, solo para que cuando estos pasen sobre estos distraídos, cierren sus fauces para atrapar al insensato que pillen entre estas. Desgraciadamente estas criaturas son incapaces de moverse por sí mismas, por lo que si alguien se da cuenta de su presencia antes de que caigan en sus fauces, no hay mucho que puedan hacer para defenderse. Continuando tenemos a las Gulkas, las cuales se tratan de unas torretas naturales, las cuales, al sentir la presencia de una criatura peligrosa en las cercanías, esta lanzará unos potentes proyectiles venenosos llenos repletos de espinas, que aunque según el cazador este sabe delicioso, este es el mismo que puede devorar seres repletos de infección si verse afectado, por lo que no es un argumento para desestimar su veneno. Además que a diferencia de su contraparte fúngica, esta sí tiene la suficiente inteligencia como para poder replegarse cuando siente el peligro, quedando como la torreta superior. Continuando tenemos a la etapa de desarrollo temprana de los musgosos, que se dividen en dos tipos principalmente: los musgosos normales, que a pesar de no estar completamente desarrollados, estos cuentan con la fuerza suficiente para dar poderosas embestidas, las cuales pueden dañar a sus enemigos, además que cuentan con un excelente camuflaje. Y al segunda es la variante volátil, la cual se trata de un integrante de esta especie el cual ha sido contaminado por la infección hasta el punto de que cuando siente alguna amenaza libera una onda de gas que puede derretir la corza de otros insectos, además que hace esto al morir. Entre otros seres musgosos que usan el camuflaje como arma tenemos a los cargamusgos, los cuales se tratan de insectos relativamente débiles pero con la suficientemente inteligentes para formar trajes hechos de forraje, con los cuales son capaces de cargar en contra de sus enemigos con una potencia superior, además de servir de coraza en contra de los ataques de sus enemigos. Además, cuando una manada de estos se juntan, son capaces de crear a un musgo agresor de mucho mayor tamaño que el del convencional y mucho más poderoso y resistente. Peor, a pesar de ser una unión entre varios insectos, estos no eran precisamente los más poderosos, por lo que no son una amenaza muy seria. Siguiendo tenemos a los Lodle, insectos redondos de musgo con poderosas patas, las cuales pueden permitirles desplazarse por el escenario de combate a gran velocidad o embestir con una potencia considerable. Además hay que tener en cuenta que estos seres cuentan con una estamina insana que hace que el mismo cazador se cuestione si estos en algún momento descansan. Además que estos cuentan con una versión en el Coliseo, pero esa será mencionada más adelante. Y como última mención tenemos a los musgosos completamente desarrollados, siendo por un lado los musgosos vagos, los cuales se tratan de los musgosos que, viendo que el resurgimiento de Un sería algo demasiado difícil, prefirieron adorar a Radiance a pesar de su funesto destino. Estos, a pesar de carecer de disciplina y espíritu de guerrero, se tratan de seres relativamente fuertes, los cuales pueden dar grandes saltos para aplastar a sus enemigos con su peso, pero es obvio que el lado destacable de los musgosos son sus caballeros, fieles sirvientes de Un, cuyas habilidades con el aguijón y la coraza nada tienen que envidiar a los caballeros del reino eterno, además de poder camuflarse de buena forma en el ambiente y siendo referidos como seres mínimamente desafiantes por el cazador, cosa que no hace con los musgo cargadores. Además que como los hongos, el musgo es capaz de infectar a otros seres, permitiéndoles generar espinas con un potente veneno.
La razón de por qué se encuentran sobre los Omas es que a pesar de carecer de representantes destacables al menos en comparación a Umru, no cuenta ya que de esta no tenemos mucha información por lo que preferí no tomarla en cuenta. Los que poseen no solo son más variados y con mejores habilidades que los Omas, sino que además la raza de los musgosos es una de las inteligentes de Iounest, siendo que estos fueron capaces de escribir tablillas de lore o de construir el templo de antes de la llegada del Rey Blanco, por lo que gracias a prueba y error estos podrían dar con el punto débil de Umru, y aunque una gran cantidad de musgosos morirían al final podrían dar fin al guardián de Monomon. Puesto número 14. En este puesto tenemos a algunos de los seres más resistentes del reino, siendo las criaturas que se adaptaron a sobrevivir en las cumbres de cristal, siendo este un grupo de insectos mineros los cuales por órdenes del rey fueron enviados a las cumbres de cristal para extraer los cristales que en esta se encontraba por la gran fuente de energía que representaban. En cuanto a los habitantes de esta zona, esta se divide en dos tipos, siendo las bestias por un lado y los insectos civilizados por el otro. Entre las bestias encontramos a los fragmentarias, insectos cuadrúpedos y acorazados, los cuales con el paso del tiempo y por el consumo constante del polvo de los cristales o el contacto con estos mismos acabaron desarrollando prominentes formaciones cristalinas en su espalda con las cuales serían capaces de atravesar a sus enemigos. Brillomos se tratan de aparentemente una versión más grande y desarrollada de los fragmentita, tratándose de insectos acorazados de un tamaño superior y mayor resistencia, pero a su vez más lentos, que además están especializados en luchar contra enemigos que ataquen por encima de estos. Los cazadores de cristal se tratan de una variante de insectos voladores, los cuales, como la mayoría de habitantes de la cumbre de cristal, han desarrollado formaciones de cristal en su organismo. En el caso de esta especie son capaces de lanzar proyectiles de cristal que, aparte de ser disparados con la potencia para atravesar el caparazón de los insectos, tienen la particularidad de que una vez impactan en una superficie estos empiezan a expandirse como si de una flor se tratase, además que al ser insectos voladores estos pueden evitar bastantes ataques. Los reptadores de cristal se tratan de una de las criaturas más peligrosas de las cumbres de cristal a pesar de su aspecto. Estos se tratan de insectos recubiertos casi en su totalidad por una capa de cristal que los vuelve casi invulnerables al daño físico, siendo solo vulnerables a cosas como hechizos, ya que estos atraviesan sus defensas golpeando a su cuerpo/alma, pero una gran defensa no es lo que los hace peligrosos, sino que estos son capaces de combinar este factor con el hecho de disparar poderosos haces de luz a altas temperaturas. Yendo con los insectos inteligentes, estos se tratan de alguna especie de escarabajo, los cuales van armados con picos y cascos de mineros. Como todos los insectos de esta zona, estos cuentan con una buena defensa, pero su ofensiva no es menospreciable, ya que son capaces de usar sus picos garra como si de aguijones se tratasen para asestar buenos golpes con esto, o lanzarlos en dirección vertical haciéndolos muy difíciles de esquivar, pero estos cuentan con una variante de aquellos mineros que acaban desarrollando una capa de cristal, la cual, aunque le impide usar su pico, le da la capacidad de lanzar poderosos ataques de luz calcinadora. Siendo que uno de estos mineros, solo que especialmente corpulento, se trata del guardián de cristal, quien además de poder lanzar los mismos ataques de luz que sus compañeros de menor estatura, es capaz de concentrar estos mismos rayos para que sean el doble de poderosos, o de hacer que estos mismos desciendan del cielo con esta misma característica de la concentración, o de dar grandes saltos por todo el área, además de tener gran resistencia. La razón por la que se sitúan por encima de los musgosos, y es que a pesar de que estos pudieron mantenerse firmes ante el rey, estos, a diferencia de los otros tres pueblos rebeldes al reinado del pálido monarca, perdieron parte de este a sus manos, además de que dudo que los musgosos como los vemos en el juego pudiesen hacerle frente a las fuerzas del reino.
Además de que los mineros, a pesar de no ser guerreros, cuentan con una resistencia superior a su favor, además de que gracias a sus rayos de luz serían capaces de calcinar a los musgosos, quedando en este puesto. Puesto número 13. En el siguiente puesto tenemos uno de las más grandes de toda la lista, tratándose de las bestias de Iounest, sin contar Nido Profundo y otros. Siendo estas las criaturas salvajes que a pesar de la llegada del rey no pudieron desarrollar la inteligencia. Estas se dividen en varios tipos, como las voladores, entre las que encontramos a las Grubs, las cuales se tratan de trituras similares a las moscas, pero sin serlo, las cuales cuentan con la habilidad de volar y embestir al resto de los insectos con su cuerpo, pero esto no es que sea especialmente efectivo, pero también cuentan con una variante sobrecargada de infección, la cual no solo aumenta su tamaño, sino que además su fuerza y resistencia, además de contar con la capacidad de expulsar esta misma en forma de ácido o gases, además que una vez derrotadas explotan. También tenemos a la madre Grutz, que es la matriarca de estas criaturas, las cuales se tratan de insectos voladores de gran tamaño con la fuerza suficiente para que con sus choques ser capaces de hacer temblar una iglesia, además que al morir liberarán a las crías que llevasen dentro en caso de tenerlas. También tenemos a las vengamoscas, otros insectos voladores de ínfimo tamaño, pero que cuentan con un par de mandíbulas que ocupan casi que la mitad de su cuerpo, pudiendo asestar poderosos ataques con estas, desgarrando los caparazones de sus enemigos en caso de que no sean la gran cosa. Claro, también al igual que los Grutz, tienen una variante repleta de infección tras la liberación del templo del huevo negro. En este estado, a pesar de no poder usar la infección como los Grutz, recibe un aumento físico y de agresividad, además de que estos cuentan con una muy buena estamina a la hora de atacar a sus presas, pero el líder de esta raza se trata de los reyes patriarcas de la colonia, los cuales cuentan no solo con un tamaño mucho mayor, sino que además pueden llamar a refuerzos en caso de que las cosas no vayan bien. A su vez existen los mosquitos de Sendero Verde, los cuales pueden lanzarse en contra de sus enemigos con sus trompas, pudiendo empalar así a criaturas más pequeñas o de similar tamaño a este. También podemos destacar a los Aspids, los cuales se tratan de cazadores expertos en el combate a distancia. Entre estos encontramos a los cazadores, que como he dicho se especializan en el combate a distancia, lanzando proyectiles de ácido e infección, además de ser bastante inteligentes para ser simples bestias dominando el trabajo en equipo. También están las madres Aspids, las cuales, aparte de compartir las características de los cazadores, son capaces de usar a sus propias ciras como arma contra sus enemigos, pudiendo mandarlas en grupos de 3, que a pesar que estas crías son bastante débiles, estas pueden servir de distracción para que su madre acabe con el enemigo. Además, sabemos por el cadáver donde encontramos el útero brillante que esta variante de los Aspids pueden crecer bastante, pero sin duda la versión más poderosa de estos se tratan de los primigenios, los enemigos más queridos del juego. Se tratan de los ancestros de los Aspids modernos, siendo mucho más poderosos que sus descendientes, siendo más inteligentes, fuertes y resistentes que estos, capaces de sobrevivir y subsistir en los límites del reino, sino que además cuentan con casi imposible de esquivar, y lo digo por experiencia. Otra de las criaturas aéreas especializadas en arrojar ácido son los obles, insectos gordos y lentos que pueden lanzar ácido en las 4 direcciones, siendo sumamente molesto hasta para el cazador. Lamentablemente en este puesto no contamos sus variantes. En cuanto a bestias terrestres, tenemos a los Baldur, que se tratan de insectos acorzados con la capacidad más aterradora de todas: hacerse bolita. Siendo que estos se dividen en 2 tipos, los jóvenes y los adultos. Los jóvenes se tratan de bestias sumamente agresivas incluso en su juventud, las cuales se enrolan en su caparazón, lo cual además les da mayor defensa, y los ancianos, los cuales por el paso del tiempo pierden la capacidad de hacerse bolita y rodar por el mundo.
pero en su lugar ganan mayor fuerza además de la capacidad de poder contraerse para defenderse de los ataques, además de poder usar a sus crías como armas también o en su defecto escupir un poderoso ácido. También tenemos a la familia de los Maulek, insectos con forma de saco con mandíbulas bastante agresivos. Como la gran mayoría de especies de Aeounest, los Maulek están divididos según la fase de desarrollo en que se encuentren, entre las que encontramos a los Maulek inferiores, que se tratan del primer estado de desarrollo de estas criaturas, el cual a pesar de su pequeño tamaño es capaz de despedazar a sus enemigos con sus garras o de escupir peligrosos disparos de ácido letal para la mayoría de los insectos. Siguiendo están los incubadores, los cuales se tratan de especímenes adultos de la raza, los cuales adoran estar rodeados de sus congéneres para poder reproducirse. Estos tienen la capacidad de atacar con las hoces que poseen como extremidades o de escupir infección a sus enemigos, además de poder escupir de un solo tiro una masiva cantidad de infección que lamentablemente lo deja desprotegido tras hacerlo, además de poder dar poderosos saltos capaces de aplastar a sus víctimas, como hizo este con Tiso. Y el último miembro de esta raza son los Maulurk, los cuales parecen tratarse de Mauluks adultos que han perdido sus capaces de volverse un aspersor de infección casi constante, pero carecen de movilidad en su totalidad. También podemos encontrar a la raza de los saltamontes, que se tratan de otra de las criaturas que se han adaptado a sobrevivir en los límites del reino. Estos se caracterizan por ir vagando por los límites del reino hasta poder encontrar a un miserable al que enterrar su trompa y extraerle todos sus fluidos vitales. Los saltamontes de menor tamaño son capaces de desplazarse dando grandes saltos en contra de sus enemigos hasta poder caer sobre ellos con la suficiente potencia para enterrar su trompa en estos hasta que estos mueran por ser sus fluidos extraídos del cuerpo de estos. Luego tenemos a su variante de mayor tamaño, el cual no solo es más grande y fuerte, sino que además parecen poseer una corza natural. Estos además son capaces de hacer temblar su entorno por la fuerza de sus saltos, además de que son considerados por el cazador un rival peligroso y muy ágil. Y para finalizar podemos destacar a la raza de los Goam, los cuales se tratan de una especie de gusanos gigantes, pero que a diferencia de estos sí son poderosos. Estos son gusanos de un gran tamaño que parecen tener una piel endurecida capaz de soportar los golpes de un aguijón sin demasiados problemas o las garras del cazador, además de ser capaces de excavar la roca como si esta no fuese nada. Y encima, a diferencia de los garpies de estos, no encontramos un cadáver sino que un fósil, pudiendo indicar que se tratan de una especie hasta más resistente. Su método de ataque consiste en aparecer por debajo del suelo y devorar a su presa. La razón por la que se encuentran por encima de los mineros de Cumbre de Cristal es que, a pesar de que estos sean más inteligentes que las bestias y con mejor armamento y habilidades gracias a la cristaloquinesis de algunos y la manipulación de la luz de otros, las bestias son más variados que los mineros y, a diferencia de estos, están acostumbrados a pelear para sobrevivir, por lo que al final el guardián de la Cumbre de Cristal encontraría su final en las fauces de estas criaturas. Puesto número 11. Los habitantes de Aeounest, puesto que hace referencia a los insectos bajo las órdenes del rey pálido, excluyendo a Monomon y Lurien porque ambos parecen ser únicos, así que bueno, pero como iba diciendo, este puesto trata sobre los habitantes más comunes del reino, entre los que encontramos a los nobles de Ciudad de las Lágrimas, que se tratan de los insectos más débiles de este puesto, ya que, como ya he dicho, estos eran un grupo de burgueses que se recluían en su ciudad, pero bueno, estos han demostrado poder al menos asestar golpes para defenderse, aunque sea únicamente para luego huir o golpear con el peso de su cuerpo, como hacían los habitantes más anchos, por así decirlo, siendo destacable el caso de uno de estos nobles, el cual acabó desarrollando una capa de oro sobre su caparazón, ganando algo más de resistencia, pero tampoco nada muy resaltante. Luego tenemos a las cáscaras comunes, que se encuentran por encima de los ricos porque bueno,
Al ser pobre pues tienen que saber defender o seguramente morirán. A pesar de ello los insectos comunes, a pesar de poder sobrevivir en ambientes más peligroso que Ciudad de las Lágrimas, estos carecen de un estilo de pelea muy avanzado, aunque entre estos hay algunos con habilidades más avanzadas, como la capacidad de dar grandes saltos, o de poseer cuernos con los que empalar a sus enemigos, o de simplemente tener una fuerza de embestida mayor a la del insecto promedio, aunque entre estos podemos encontrar a algunos que tienen algunas habilidades en el uso del aguijón y la coraza en el combate, aunque las armas que usen estén en un estado bastante deteriorado. También podemos encontrar las variantes infectadas de algunos de estos insectos como las cáscaras violentas, que como muchos enemigos presentados anteriormente cuentan con la habilidad de explotar una vez impactan contra un enemigo, o las cáscaras babeantes que suman a su agilidad gracias a sus grandes saltos, pueden expulsar infección en contra de sus enemigos. Pero dejemos de hablar de los insectos civiles y mejor pasemos a aquellos que forman activamente parte de lo que se podría llamar la milicia del reino, entre los que encontramos a los centinelas, que se tratan de insectos versados en el arte del aguijón que sumado a su buena agilidad y ligera protección lo vuelve un rival bastante competente. Luego podemos encontrar a los centinelas pesados, que son la fuerza bruta de los guerreros del reino. Estos poseen cuerpos más gruesos que el de sus compañeros, lo que les da una fuerza superior a la de la mayoría de insectos, siendo de los pocos capaces de usar grandes aguijones en combate, además de que conservan una inteligencia superior a la mayoría de cadáveres, pudiendo interceptar ataques aéreos sin tantos problemas. También tenemos a las variantes aéreas de los centinelas, entre el que encontramos al que únicamente porta un aguijón, y que cuenta con las mismas técnicas que su contraparte terrestre, salvo por el pequeño detalle de que vuela, volviéndolo un combatiente más peligroso. Y por otra parte tenemos a la variante lancera, la cual a pesar de ser un igual físico al anterior, este posee más rango gracias a su arma, además de la posibilidad de poder arrojarla en contra de sus enemigos. Pasando a la élite de los defensores de los insectos del reino, siendo los grandes escarabajos, entre los que encontramos a las cáscaras guardianas, las cuales, como he dicho, se tratan de escarabajos de gran tamaño, los cuales son capaces de cargar con aguijones más similares a garrotes de lo pesados que son, pudiendo con estos dañar considerablemente al fantasma en sus pequeños recorridos, o de generar ondas de impacto con sus saltos y caídas, siendo pocos los insectos que son capaces de esto. Por encima de estos tenemos a las grandes cáscaras centinelas, las cuales se trataban de la élite de los protectores de Ciudad de las Lágrimas, los cuales, aparte de ser de mayor tamaño y portar mejor defensa que sus antecesores, estos son reconocidos por el cazador como uno de los pocos insectos sirvientes del rey que son una amenaza real. Estos además cuentan con avanzado entrenamiento en el uso del aguijón y la coraza defensiva, lo cual los volvería los insectos más poderosos de este puesto de no ser por los caballeros vigías. Son sin dudas los seres más poderosos hasta ahora en este listado, solo rivalizados por el protector de los archivos. Independientemente de eso, se tratan de guerreros terribles. La élite entre la élite de caballeros de Ioun es muy superiores a cualquier centinela, y siendo seguramente el segundo grupo de guerreros más poderosos del rey, solo por detrás de los 5 caballeros. Cosa que es normal, ya que estos tenían el deber de proteger a Lurien. Estos cuentan, como los anteriores mencionados, un avanzado uso del aguijón, además de la capacidad de hacerse bola, aumentando su defensa y a su vez ofensiva, al poder rodar a sus enemigos en línea recta o poder aplastarlos dando grandes saltos, además de que un pasado esta orden estaba formada por hasta 10 caballeros. La razón por la que los insectos de Ioun están por encima de las bestias es que considero que tanto los eslabones más débiles y los más fuertes superiores a sus contrapartes bestiales, siendo obvio que las bestias más decentes podrían acabar sin demasiados problemas con los insectos comunes, los que poseen ya un entrenamiento avanzado podrían lidiar con la mayoría de bestias, y los más poderosos ya pisan a estas, además de que los insectos del reino cuentan con un inteligencia superior, quedando como los vencedores en esta contienda.
Puesto 10. En este puesto tenemos a una de los pueblos que se opuso al reinado del Rey Pálido, logrando una civilización avanzada por su cuenta hasta que desgraciadamente perdiesen a su gobernante, y estamos hablando de las abejas. Las abejas se tratan de una de las razas y civilizaciones más poderosas de Allownest, logrando crear una civilización medianamente avanzada por su cuenta sin la intervención del monarca de brillante color, encima en un lugar tan peligroso como los límites del reino. Pero bueno, empezando por el escalón más bajo de la colmena, siendo las crías de esta las cuales se encargan de los trabajos más sencillos de esta, pero a pesar de ser algo débiles, estas han demostrado poder superar a cáscaras comunes, logrando crear guaridas en estas gracias a una habilidad que todas las abejas comparte, que es el uso de la cera para crear estructuras, además que esta cáscara infectada, además de servir de refugio y medio de transporte para las crías, también pueden luchar por estas mismas. En cuanto al siguiente escalón tenemos a los guerreros más comunes de la colmena, siendo las abejas guerreras de un tamaño muy superior al de sus antecesores. Estos insectos se tratan de poderosos y salvajes guerreros con un único objetivo en mente, que se trata de proteger su hogar y aplastar miserablemente a cualquier intruso. Para ello estos, además del clásico embestir en contra del enemigo o de volar para aprovechar la ventaja aérea, estos pueden usar un aguijón oculto de gran tamaño con el cual descienden sobre el enemigo como si de un taladro se tratase. Pasando al siguiente escalón de los guerreros de la colmena, tenemos a los guardianes de esta, los cuales, como los grandes centinelas de la ciudad de las lágrimas, se tratan de insectos de un tamaño muy superior al de sus iguales. Esta especie de dirigibles abejiles cuentan con la misma inteligencia que sus compatriotas, siendo que estos solo piensan en proteger la colmena, solo que estos han perdido la capacidad de sacar su aguijón oculto, pero en contraste su cuerpo más robusto no solo les da mayor resistencia que los anteriores, sino que además de mantener una velocidad similar, estos pueden embestir con la fuerza suficiente para causar daños en la colmena con facilidad. Pasando a la élite de los protectores del Reino Dorado, tenemos al caballero de la colmena, el cual, a pesar de no tener la capacidad de volar como sus hermanos ni de tener alguna clase de aguijón natural, este cuenta con un avanzado manejo de la aguja en combate, lo cual lo vuelve un combatiente mortal en el cuerpo a cuerpo, sino que además cuenta con una velocidad demoledora con la que es capaz de desaparecer de la vista del caballero para poco después volver a aparecer para dar un fuerte golpe con su arma o de tratar de ensartar al caballero, además de que este es capaz de realizar un ataque en crea 3 esferas de miel repletas de espinas, el cual puede reventar a la vez, causando que las agujas vuelen en todas las direcciones, siendo un ataque muy complicado de esquivar, pero en caso que este sea acorralado, este puede escupir a un gran número de abejas cría, las cuales se lanzarán contra del enemigo para proteger al caballero, aunque este ataque lo deja algo expuesto. Por encima de este debería estar la reina de la colmena, la cual no era pequeña precisamente, o quizás no, porque luego su fantasma es bastante pequeño, pero independientemente de eso sabemos que, o por lo menos así era en la idea original, fue la encargada de entrenar a Ornette, y por extensión al caballero de la colmena, porque sus estilos de pelea son similares y ambos usan la aguja, pero no tenemos mucha información de esta lamentablemente. La razón del por qué estos se ubican por encima de los insectos de Allownest, no solo es porque fue uno de las 4 civilizaciones que gobernaban un cacho de Allownest, y estos no se inclinaron ante el rey, sino que además, a diferencia de los musgosos, estos no perdieron ni una pizca de su territorio. A diferencia de los musgosos, la razón por la que se encuentran por encima de los insectos de Allownest es que, a pesar de que no cuenten con la misma variedad de soldados que los insectos del reino, estos por su parte están mucho más organizados, siempre que cuenten con Vespa, al ser una mente colmena, por lo que todas las abejas lucharán dando la vida por la colmena de ser necesario, además de que todos los miembros de la colmena son guerreros por naturaleza, a diferencia de los remolones insectos del reino. A pesar de ello, siento que este puesto es intercambiable con el anterior. Puesto 9. En este puesto tenemos a los más grandes eruditos del reino, los cuales sería es mismo conocimiento la luz que los cegaría. Señoras y señores, les presento al Santuario de las Almas. Como ya he dicho, el Santuario de las Almas fue una organización del reino que se desconoce si surgió por sí misma o fue creada por el rey. Lo importante es que esta basó sus acciones en el estudio del alma, desarrollando poderosos hechizos en base a esta, aunque este ansia de conocimiento los fue corrompiendo poco a poco hasta que llegaron a experimentar en los insectos del rey
reino a pesar de la prohibición del rey pálido. Bien, el escalón más débil de este puesto es uno compartido entre los Follis y los Errores, los cuales se tratan de algunos miembros del santuario que en su búsqueda de la inmortalidad devoraron tanta alma que sus cuerpos se deformaron hasta perderlos, quedando en el lamentable estado que ahora vemos. A pesar de la gran debilidad que poseen estos antiguos insectos, estos pueden aún causar algunos daños, cosa que sumada a su capacidad para crear emboscadas y sus números los vuelven en enemigos ligeramente peligrosos, que sumado a la capacidad aérea de los Follis los vuelve más peligrosos. Pasando a las fuerzas reales del santuario, tenemos a los tuercealmas, siendo estos los eruditos más comunes en el santuario, aquellos que han logrado un uso avanzado del alma y que no han perdido sus cuerpos por el mal uso de esta. Estos hechiceros cuentan con la capacidad de volar gracias a su dominio de la lama, sumado a la capacidad de crear proyectiles de alma con los cuales pueden dañar a sus enemigos, ya que además de poderosos cuentan con una capacidad perseguidora. Por si fuera poco, estos cuentan con la capacidad de teletransportarse, que aunque sea a cortas distancias, estos les permite huir de una acometida enemiga para reposicionarse y retomar la ofensiva. Otra cosa a destacar de estos es su gran manejo del alma, pudiendo desarrollar cápsulas en donde guardarla o hasta crear un amuleto para reducir el consumo de alma por cada uno de sus hechizos, siendo que estos solo están por debajo de los chamanes y grandes seres en el manejo del alma. Pasando de los guerreros comunes podemos pasar a la élite del santuario, los guerreros del alma. Estos poderosos espadachines son básicamente la mezcla perfecta de los centinelas de la ciudad y los hechiceros del santuario. Estos cuentan con un manejo avanzado de la aguja, por lo que pueden asestar rápidas estocadas con esta, además de poseer el poder de la lama que todos los eruditos poseen, usándolo para lanzar poderosos proyectiles de alama teleelegidos en contra de sus enemigos, o para teletransportarse de un lugar a otro, pudiendo aprovechar a un lado del enemigo o hasta por encima de este para aplastarlo con su peso y filo, además de que cuentan con una defensa superior gracias a la armadura que portan, además de que en el mundo onírico son capaces de invocar a los cuerpos deformes de sus hermanos del santuario al combate para así distraer al enemigo mientras estos dan el golpe final. Y por encima de todos los anteriores solo podía encontrarse el señor de todo el santuario, aquel que ha devorado el mayor número de almas en su búsqueda de la inmortalidad y la cura a la infección del reino, el maestro de las almas. Este insecto inflado por el poder de la lama muy seguramente se trate del hechicero más poderoso de Iounest en la actualidad y uno de los más poderosos de su época, siendo pocos los que estaban por encima de él, pero bueno, este enorme ser cuenta con el mayor manejo de esta sustancia hasta este momento en el top. Este no solo puede crear proyectiles de alma teledirigidos a sus enemigos como todos los anteriores, sino que además este puede crear una rueda de esferas de alma que lo protegen, dificultando a sus enemigos el tan solo poder golpearlo, y que luego puede arrojar también. Este a su vez cuenta con la capacidad de la teletransportación, que además de para servirle de método de evasión de ataques, también ha demostrado ser el usuario que mayor rango él ha sacado a esta habilidad, pudiendo llegar del fondo del santuario de peleamos con este en instantes. Por si fuera poco, este cuenta con hechizo de los chamanes muy seguramente robado del que encontramos, pero bueno, este hechizo le permite concentrar una gran cantidad de alma en un punto para luego descender contra el piso para crear una onda de fuerza al caer que es capaz de usada al máximo romper un techo de vidrio reforzado. Este tan solo cuenta con la debilidad de que si es atacado por mucho tiempo este puede perder parte del alma que ha absorbido, pareciendo que se pegó una manuela sin desayunar. Debo decir que todos estos ataques se ven mejorados por la versión onírica del maestro, haciéndolo aún más poderoso. La razón por la que se encuentran por encima de las abejas es que aunque en una batalla real serían muy seguramente superados en números, el poder del alma vuelve a esos soldados mucho más poderosos que los de la colmena, los cuales aunque físicamente superior estos serían destrozados por el arsenal alma de sus enemigos, el cual puede traspasar la durabilidad convencional, además de que yendo a la pelea de sus superiores el caballero colmena ya le costaría bastante acabar con un solo guerrero del alma 2 sumado al maestro, se le haría imposible a pesar del apoyo de Vespa, quedando como los vencedores los eruditos.
Puesto 8. En este puesto tenemos a una de las razas más terribles de Iounest reconocidas por su poder y brutalidad, el azote del reino y aquellos que tuvieron que ser contenidos por los mejores guerreros de este, le presento a las arañas o los habitantes de The Nest. Las criaturas de esta sección del reino son conocidas como las bestiales de todas estas solo compitiendo con las de límites del reino, peor empezando por las partes más bajas de este puesto tenemos a los cabasuelos, insectos ligeramente acorazados se tratan del escalón más bajo en la cadena alimenticia de nido profundo, pero a pesar de estos este insecto se sigue tratando de un depredador a diferencia de los insectos comunes. Además de que estos aparte de ser capaces de excavar en el suelo para atacar también suelen hacerlo en grandes números, gracias en parte al cabasuelos eclosionador, el cual se trata de un insecto aéreo con la capacidad de expulsar gran número de cabasuelos para así presionar al enemigo, siendo que será así hasta que éste muera. Además de estos tenemos a los trepacadáveres, los cuales se trata de insectos con una capacidad para flexionar su cuerpo casi antinatural, con lo que puede introducirse en los cuerpos de insectos ya fallecidos para simular ser una carcasa muerta hasta que una presa pase para luego abalanzarse en contra de esta hasta devorarla, siendo esta táctica reconocida por el mismísimo cazador como una bastante inteligente. Siguiendo con las bestias del reino tenemos a las más poderosas de estas siendo los garbies, estos insectos con un ligero parecido a los cabasuelos, aunque claro estos enormes excavadores aunque con algunas variaciones en el tamaño de sus integrantes son mucho más poderosos que los cabasuelos, tratándose de seres casi invulnerables a los ataques físicos que son capaces de atravesar la roca dura de The Nest como mantequilla, y a diferencia de su contraparte los goam estos cuentan con mandíbulas más adaptadas al combate, aunque la defensa de estos parece ser menor que la de los gusanos de Dune, ya que se pueden encontrar cadáveres de estos por el juego, siendo uno asesinado por las mantis y el otro partido a la mitad por una fuerza desconocida, y aunque se podría argumentar que estos eran ejemplares jóvenes a diferencia de estos de los goam, no se pueden encontrar restos de estos salvo un fósil. Habiendo hablado un poco de las bestias que habitan esta sección del reino, podemos empezar a hablar de las arañas como tal, empezando por el orden jerárquico entre estas, con las crías de necrocazador, que a pesar de ser sumamente débiles como cualquier criatura en su estado de desarrollo se puede decir que por lo menos cuentan con una excelente memoria que le permite memorizar los pasadizos de nido profundo, punto que es mejor aprovechada por su contraparte crecida, esta araña menor ya desarrollada cuneta como cualquiera de su especie con la capacidad de desplazarse por las telas presentes en todo The Nest, pero además su menor tamaño les da la capacidad de contar con un gran camuflaje solamente arruinado por sus brillantes ojos fruto de la infección, pero además son capaces de escupir veneno. Siguiendo tenemos a las mini tejedoras, variantes inferiores al pueblo de Erra, que su menor tamaño no te confunda, estas arañas siguen siendo un oponente complicado, estas tejedoras de segunda cuentan con la capacidad de caminar sobre sus hilos pareciendo que vuela, también cuenta con una gran agilidad además de la capacidad de usar la tela para muy seguramente enrolar a sus enemigos, además de que estas cuentan con la suficiente fuerza para atacar cuerpo a sus rivales. En el siguiente escalón de las arañas encontramos a los devotos, siendo los servidores más leales a la bestia, formando con sus antegarras una máscara muy similar a la de la antigua regente. Estos devotos son las arañas más grandes de todas y las más fuertes físicamente. Estos mastodontes arácnidos tienen la capacidad de usar sus garras en forma de máscara para dar poderosos golpes a todo lo que tengan enfrente, o de cerrarse para bloquear la mayoría de ataques físicos, lo que sumado a su gran resistencia lo vuelve un rival bastante complicado. Y por encima del restos de arácnidos tenemos a las tejedoras, que se tratan de versiones más grandes y fuertes que las mini tejedoras ya mencionadas. Estas deberían de compartir la capacidad de controlar la seda apacer hasta el punto de poder desplazarse en el aire gracias a esta, además de que estas poseen el mayor intelecto entre todos los habitantes de The Nest, pudiendo hasta algunos ejemplares ser inmunes a la infección, y su reina ser una de las mentes más poderosas del reino, pero lo más destacable de las tejedoras es que estas son de las pocas razas que poseen dominio del alma, pudiendo crear sellos gracias a sus hilos, siendo los encargadas de reforzar el templo del huevo negro para sellar a los Iounest. Pasando a los pesos pesados, hablaremos de la segunda, más fuerte seguramente, pero a su vez de la que menos información tenemos, así voy a tomar a Erra antes de ser soñadora, porque en este estado ha mostrado habilidades interesantes. El problema es que los soñadores cada vez que han usado su poder lo han hecho en grupo, por lo que desconozco si esta podría hacer ese tipo de cosas por su cuenta, por lo que tomaremos a la reina araña en su apogeo en el reino Fisco. Bien, por lo poco que sabemos de Erra, aparte
aparte de que viene de Farloon, es que esta debería de ser la araña más poderosa de todas, al menos hasta el nacimiento de su hija, y por extensión la criatura más poderosa del nido profundo, hay que era la reina de este, y en este lugar se valoraba únicamente la fuerza. Desgraciadamente desconocemos completamente el estilo de combate de Erra, pero podríamos imaginar que seguramente sería similar a sus devotos, sumado al hecho de que al ser una tejedora, o eso creo, debería poder hacer uso del hilo para luchar y crear sellos mágicos. Habiendo hablado de la reina de las bestias, podemos pasar a la criatura más poderosa de sus dominios, Nosk. El sin rostro se trata de una criatura cambia formas de color negro, la cual es capaz de tomar cualquier aspecto para poder engañar a sus víctimas. Esta habilidad de engaño es en parte gracias a su capacidad de leer la mente de sus rivales, para así poder encontrar a alguien querido por parte de sus víctimas, tomando así su aspecto con sus poderes como cambia formas. En su forma real, Nosk se trata de una criatura cuadrúpeda que recuerda a una araña. Este es capaz de embestir a sus enemigos a una gran velocidad o de aplastarlos con sus grandes saltos. Además, por lo que podemos ver en su guarida, este es capaz de producir un hilo para así colgar a sus víctimas, además de poder disparar grandes cantidades de infección como si de un volcán se tratase, o haciendo que caiga del techo al caminar por este. Además de la versión alada de Nosk, que además de poder volar cuenta con las mismas capacidades que el Nosk normal, ganado la capacidad de invocar globos de infección. Y al final tenemos a la hija de Ayounest, Ornette, la hermana del caballero. No es un enemigo subestimable, después de todo, sin darlo todo seguramente fue capaz de asesinar a una vasija promedio, las cuales pueden derrotar a bestias como la madre Gruz o el rey Vengamosca con facilidad, además de contenida poder darle pelea al Ghost del principio, o de poder esquivar un ataque del cazador y apuñalar al mismo, haciendo que se cuestione si se trata de una cazadora. Pero la mejor hazaña de la araña pálida es que pudo darle un combate igualado al fantasma del final del juego, quien ya había derrotado a la mayoría de los insectos poderosos del reino. Esta cuenta con grandes habilidades en el uso de la aguja gracias al entrenamiento de Vespa, además de una gran velocidad y agilidad elogiadas por el mismo cazador. Esta es capaz de arrojar su aguja con fuerza en contra de los enemigos, o de lanzarse en contra de estos como si de una lanza se tratase, además de que al ser una araña esta es capaz de crear hilo y cubrir con este gran parte trampas de pinchos, restringiendo de gran forma la movilidad enemiga, contando con un contraataque similar a la de su hermano mayor. Pero el ataque más poderoso de Ornette es crear una cúpula de hilo moviendo su aguja gracias a un hechizo, lo que le permite atacar y defender a partes iguales. Cabe resaltar que esta a su vez posee una mente lo suficientemente fuerte para ser una soñadora como su madre, en parte por su herencia pálida. Así evidentemente no mencione nada de Silkson. No mencionaré nada de la matrona, porque quitando que posee una mente superior a la de la mayoría de los insectos, esta no ha demostrado mucho salvo darnos un muerdo. Ahora la razón de por qué las arañas están por encima de los eruditos del santuario de las almas, es que por un lado estos no más numéricamente hablando, y aunque volvemos a que la potencia mágica de los eruditos compensa en parte esta situación, las arañas sumado al resto de los habitantes de The Nest son una fuerza superior a la de las abejas, por lo que estos podrían inclinar la balanza a su favor, además de que entre estas encontramos a las tejedoras, que al ser usuarias naturales del alma, muy seguramente sepan qué hacer para contrarrestar las habilidades de los hechiceros, además de que a diferencia del maestro, quien se encontraba a las órdenes del rey y muy seguramente se esperó a la muerte de este para empezar con sus planes, Erra siempre se opuso al rey pálido, que aunque no sea una muestra de poder como tal, sí que es una muestra de más actitud. Ahora en la pelea de los altos cargos sería una bastante igualada, ya que el poder de Nosk más la princesa y reina es bastante impresionante, por lo que creo que no tardarían en maestro del alma, quien muy seguramente obligue a la mestiza a ir en serio, por lo que tras una pelea complicada, doy como vencedor a las arañas. Puesto 7. Tras hablar de las criaturas más terribles del reino, podemos pasar a hablar de las más honorables, una de las pocas razas del reino que viven por y para el combate, reconocidas como la única raza que superó a la infección y aquella cuyas mentes no fueron expandidas por el rey pálido. Tenemos a las mantis. Para este puesto se tomará en cuenta a todo el grueso de las fuerzas mantis, no haciendo distinción entre leales y traidoras para este puesto. Bien, como ya he dicho, las mantis se tratan de una de las razas más inteligentes del reino, además de ser
ser reconocidas por haber hecho un trato con el rey para contener a los insectos de Depnest hasta que uno de sus señores se dejaría consumir por la infección para ganar más poder siendo expulsado y dividiendo a la tribu. Siendo el resto historia, comenzando por el escalón más bajo de esta tribu de guerreros, pero no por ello menos terrible, tenemos a las mantis jóvenes, que como bien indica su nombre, se trata de una etapa de desarrollo anterior a las mantis que se mencionarán más adelante, pero a diferencia de otras crías presentadas con anterioridad, estas están lejos de ser inofensivas. Estas, además de un tamaño mayor al de bastantes insectos, cuentan con la capacidad de volar, lo cual sumado al aguijón que portan en su abdomen les permite descender en picada en contra de sus enemigos causándoles un gran daño. Además hay que decir que estos no son bestias descerebradas, sino que es un guerrero entrenado con una mente independiente, con una inteligencia superior a la de la mayoría de los insectos. Más tarde tenemos a las petramantis, las cuales tienen un tamaño mucho mayor al de los jóvenes, siendo más parecidos a un ejemplar adulto, salvo por el detalle de que aún conservan las alas, por lo que deduzco que se tratan del paso previo a la adultez de una de estas criaturas, pero bueno, esta criatura como la anterior también cuentan con la habilidad de volar, pero a diferencia del frágil caparazón de los jóvenes, estos cuentan con una resistencia superior al ser más desarrollados, y aunque pierdan la capacidad de atacar con su aguijón, estos lo compensan con la técnica de los anillos de viento, siendo como su nombre indica anillos hechos de viento con la capacidad de ser mandados en contra de sus enemigos. Luego tenemos a los guerreros mantis como tal, siendo estos los habitantes más comunes del poblado mantis, y quienes componen el grueso de las fuerzas de esta tribu guerrera. Estos guerreros entrenados que, a pesar de perder la capacidad de volar con la edad, ganan otras ventajas, como mayor resistencia, que a pesar de que las mantis no son los insectos más duros del reino, esto es una ventaja, además de ganar mayor velocidad en tierra, pudiendo usar sus afiladas extremidades para lanzar cortes casi imposibles de esquivar para su enemigo gracias a la asombrosa velocidad que la mayoría de esta tribu maneja, y como ya he dicho, una de las cosas más peligrosas a la hora de enfrentar a una mantis es que estas, además de tener una gran inteligencia pudiendo desarrollar palancas y sistemas de rejas por sí mismas, estas bien para velar y demostrar su fuerza, por lo que son rivales feroces, además que aunque no lo veamos parece ser que estos guerreros también pueden hacer uso de lanzas como sus líderes, como se puede ver en la entrada a Nido Profundo, porque dudo que todas esas sean las mantis traidoras, siendo los guerreros que le eran leales al traidor previo a su caída, pero que una vez que su señor cayó seducido por la búsqueda de poder todos lo siguieron. Gracias a la infección estos ganaron un poder mayor al de las mantis guerreras comunes, ganando una constitución más fornida y una mayor resistencia, además de que estas utilizan para velar el estilo de pelea de su señor, siendo embestidas giratorias golpeando al enemigo con su propio cuerpo y garras. Estas y los guerreros comunes por escalado con las petramantis deberían de poder usar también la técnica de los anillos de aire. El único problema de estas mantis es que al sucumbir a la infección estas se vuelven más agresivas y se nubla su mente, pero aún así permanecen como grandes guerreros. El señor desleal fue en un pasado el cuarto señor mantis, y por tanto uno de los mantis más poderosos de su tribu, pero queriendo un poder mayor que la mayoría de su tribu, se dejó seducir por Radiance, cayendo infectado y ganando más poder, pero aún así sería derrotado por sus hermanas y expulsado para luego enfrentar a Dridia en su ataque a Jardines de la Reina, siendo derrotado por esta, aunque por la cantidad de enemigos a la que tuvo que hacer frente, siendo que a pesar de perder ambos enfrentamientos, pudo sobrevivir, por lo que su poder no estaría muy lejano de sus rivales, además de lograr darle muerte a Cole, mientras le echaba con el caballero y esta a la vez, aunque muriendo por un ataque sorpresivo de esta. Este cuenta con la capacidad de dar poderosas embestidas con ayuda de sus garras, además de poder dar poderosos saltos descendentes, o usar la técnica de los anillos de viento con sus garras, solo que en su caso este puede infectarlos haciéndolos más peligrosos, o de generar olas expansivas de gran tamaño golpeando el piso. Las mantis lord son las guerreras más poderosas de su tribu, las cuales las gobiernan desde tiempos del rey, logrando derrotar a su hermano y a su ejército de traidores, siendo expulsado de la tribu por estas, y aunque es cierto que estas perdieron en contra de un caballero de mediados del juego, estas se contuvieron ya que no pelaron las tres juntas. Las mayores armas de las tres eloras son por un lado sus propias armas, sus grandes lanzas con las cuales pueden empalar a sus enemigos con ataques en embestida o descendientes, también pueden realizar los círculos de viento con los cuales pueden presionar a su enemigo para que la tercera hermana lo remate, pero sin dudas su mayor fortalezas son su velocidad, pudiendo desaparecer de la vista del caballero en segundos para
para luego volver a aparecer como un rayo, cosa remarcada por el diario del cazador, y por otro lado su coordinación volviéndolas un grupo mortal. La razón por la que las mantis están por encima de las arañas es bastante evidente. Después de todo, por años se mantuvieron frenando el avance de las arañas, cuando éstas tenían el mando de Erra para dirigirlas, y pudieron seguir haciéndolo cuando perdieron a uno de sus señores y parte de sus fuerzas. La carta del desempate podría ser Hornet, quien creo que podría vencer a las señoras Mantis y al señor Desleal por separado, pero juntos creo que es algo que escapa de su nivel. Pero aunque Hornet cuenta con ayuda aquí, de Erra no tenemos apenas información y no da la talla para este enfrentamiento, por lo que teniendo un ejército más inteligente y fuerte que el de las arañas y que el poder en conjunto de sus señores supera a las reinas de The Nest, quedan como los dignos merecedores de este puesto. Puesto 6. En el siguiente puesto tenemos al único grupo de insectos que puede competir con las mantis en cuanto al amor por el combate. Hallándose en la cima del mundo, estos guerricosos seres están en su coliseo, quien llama a todos los insectos del reino con la promesa de gloria para todo aquel que se atreva a llegar más lejos que nadie. Con vosotros los insensatos. Los insensatos son un grupo de insectos de todas las variedades que han sido atraídos al coliseo con el mismo nombre, con un único objetivo: alzarse en este hasta lograr la máxima gloria, siendo tal su determinación que a pesar de estar infectados, estos mantienen parte de su raciocinio solo entrando en un estado salvaje en la arena. Los insensatos se dividen en distintos grupos y clases, contando también con bestias, pero el tipo más común son los simplemente nombrados insensatos escudados, tratándose de insectos envueltos en pesadas armaduras de color sangre, las cuales le dan un aumento de resistencia. Estos, como otros insectos ya nombrados, están entrenados en el uso de la coraza y el aguijón, solo que a un nivel mayor por el escenario en que le ha tocado desarrollar sus habilidades. Entre otros insensatos también encontramos a los insensatos fornidos, tratándose de, como su nombre indica, de insectos más robustos que el anterior, aunque en lugar de usar alguna arma pesada como se podría esperar, este cuenta con un par de hojas de media luna, las cuales es capaz de lanzar para acorralar a sus enemigos, que sumado a su buena resistencia lo vuelve un rival complicado, pero tiene la debilidad de que estas pueden devolverse si el rival les da con su propio aguijón. También se puede destacar a los insensatos voladores, los cuales son insectos con la capacidad de volar, que pueden hacerlo a pesar de que, como el resto de los guerreros de la arena, el poder volar le da una ventaja adicional en contra de la mayoría de adversarios, cosa que se ve complementada con el hecho de que sabe aprovechar esta ventaja usándola para asestar golpes letales en contra de sus enemigos. Los insensatos pesados se tratan de lo que se podrían considerar las unidades de élite dentro de los insensatos. A pesar de no tratarse de una unidad militar convencional, estos poseen un tamaño mayor al del resto de los insensatos, que sumado a su gran fuerza los vuelve soldados terribles, pero por si fuera poco, estos poseen una gran velocidad a pesar del hecho de no tener piernas, pudiendo cargar con una fuerza devastadora en contra de sus enemigos. Y si todo lo demás falla, hay que recordar que estos cuentan con el poder de la belleza, dando con un hermoso rostro por debajo de sus máscaras. Pero la fuerza del coliseo no se sostiene únicamente en función de sus propios soldados, sino que estos, gracias a su campeona, la domadora de dioses, tienen a su disposición a distintas bestias amaestradas para el combate, entre las que encontramos Baldur espinoso, variante fruto de la cría selectiva del Baldur común. Esta variante de tonos rojizos son una versión mucho más poderosas que sus compañeros silvestres. Estos cuentan con una serie de espinas sobre su caparazón que, al rodar, en lugar de hacerse una bola perfecta, esto se convierte en básicamente una sierra viviente que incrusta sus púas en sus enemigos. Desgraciadamente, por el tipo de ambiente en el que se encuentran, las crías no llegan a adultas. Mosquitos espinados, como el anterior, se tratan de una versión mejorada de los casi inofensivos mosquitos de Sendero Verde. Estos cuentan con una fuerza superior a la de sus ancestros, pudiendo cargar con una pesada armadura sobre su caparazón, además de poseer un tamaño superior, aunque eso no ha reducido su velocidad, pudiendo impulsarse para clavarse en contra de sus enemigos como si de una lanza natural se tratase. Oye de guerra, como los anteriores, se trata de una variante de la especie ya nombrada anteriormente, siendo una versión más fuerte que su variante salvaje, al ser criada con ese objetivo en mente, poseyendo alguna pieza de armadura como lo es la máscara, que por desgraciadamente este conserva problema de su variante salvaje,
siendo algo torpe aunque gracias a sus disparos en las 4 direcciones puede volverse un enemigo largo complicado. El Loodel letal se trata de un Loodel entrenado en el Coliseo para matar a sus enemigos. Este enemigo mantiene las mismas características de su versión salvaje, pudiendo moverse a grandes velocidades para atacar a sus enemigos, cosa que sumado a su velocidad lo vuelve bastante complicado de golpear, y gracias al yelmo que ahora porta le da una defensa superior. Tuercerayos, nos encontramos ante un hechicero rebelde del Santuario de las Almas, el cual en lugar de la inmortalidad ansía la gloria en el Coliseo. Este cuenta con la capacidad volar, además de poseer un cuerpo más resistente que el de sus antiguos compañeros al estar expuesto al combate más a menudo, pero lo que lo hace destacable es que sus conocimientos en el alma sumado a su dieta de moléculas eléctricas le permite lanzar poderosas descargas eléctricas capaces de carbonizar a sus enemigos. Por si fuera poco, el Coliseo ha traído a multitud de integrantes de puestos anteriores, aumentando aún más el poder de esta facción. Entre estos encontramos Aspid Primogenio, Guerrero del Alma, Raiden Gamos, Crucier Volátil, Gardier, Traidor, Mantis, Tetramantis, Maulek Inferior, Maulek Incubador, Dos Madres, Luz y un Raiden Gamos, que siendo seres bastante peligrosos. Ahora pasando a los seres más poderosos del Coliseo, excluyendo a Zote, porque es obvio que con él escalarían al primer puesto del top, lo cual no será justo para el resto de los participantes, además del detalle que Zote no es parte del Coliseo para siempre. Entre estos seres destacados encontramos a los Obobles. Estas gigantes bestias voladoras se tratan de una pareja de insectos parientes de los Obobles, solo que en esteroides, siendo de un tamaño infinitamente superior y mucho más resistentes, pudiendo tanquear una gran cantidad de ataques del aguijón de Ghost. Estos cuentan con la misma capacidad que sus parientes de menor tamaño, siendo la de expulsar potentes proyectiles de ácido, pero en lugar de limitarse a 4, estos son capaces de convertirse en torretas voladores, pudiendo lanzar cantidades absurdas de esta sustancia. Por si fuera poco, si alguno de los Obobles fallece, el otro entrará en un estado berserker en el cual reducirá al mínimo la espera entre cada ronda de disparos, y por si fuera poco, estos aumentan su cantidad y velocidad hasta que este muere. Luego tenemos al acechador pálido, el cual, aunque a primera vista no lo parezca, se trata de un insecto considerablemente poderoso. Recordemos que este fue un antiguo campeón del Coliseo hasta que fue encomendado por el rey a cumplir una misión. Aparentemente el hecho de que pusiese alzarse como campeón significa que fue capaz de pasar la prueba del guerrero y del conquistador, dándole muerte a los Obobles y superando la prueba del insensato, derrotando al campeón del Coliseo anterior a él. Bien, pasando a sus habilidades, este es sumamente ágil, pudiendo dar grandes saltos para alejarse y defenderse. También este cuenta con unos shuriken que al lanzarse, además de chocar contra el enemigo, estos pueden abrirse entrando una forma como de estrella. También es capaz de asestar unos poderosos zarpazos a sus enemigos y en caos de necesidad de escapar cavando. A final del Coliseo encontramos a su campeona, la más poderosa de todas, la domadora de dioses y su fiel bestia guardiana. Pasando a las hazañas, esta, como el anteriormente nombrado acechador, ha conseguido alzarse como campeona en este lugar, por lo que supera a todos los enemigos de este, destacando a los Obobles y al guerrero del Alma. Pero lo que la hace superior al antes nombrado es que además de conservar el título de campeona, que a lo mejor le arrebató a este, sino que además esta es la entrenadora de todas las bestias del Coliseo, y por si fuera poco cuenta con su propia bestia. Bien, la domadora Okami, para los entendidos, puede dar grandes saltos a pesar de la armadura que carga, además de ser una maestra en el uso del arma que carga, pudiendo dar golpes devastadores con esta. Por su lado, la bestia, además de poseer una gran defensa gracias a su complexión acorazada, puede embestir a sus enemigos en forma de esfera, cargando hacia ellos a gran velocidad. Además, la bestia o Godofredo, para los entendidos por dos, puede. Un punto malo de este dúo es que si Godofredo cae primero, Tan perderá la fuerza para vivir, entrando en depresión, aunque si es ella la primera en caer, entrará en un estado berserker. Pasando a la comparativa con el puesto anterior, este será un duelo que decidirá a los mejores guerreros del reino, y aunque es cierto que si comparamos a los más destacables de cada bando, los 4 señores Mantis y Tam y los demás, los señores serían superiores, pero este listado cuenta la fuerza en general de todos los integrantes, y es que las Mantis son superadas en números, que no es el mayor de los problemas, ya que están acostumbradas a pelear con la desventaja numérica. El principal motivo es que las Mantis son sobrepasadas en variedad y calidad de efectivos. Los insensatos cuentan con de todo entre sus filas, hasta propias Mantis entre estas, por lo que un ejército superior sumado a unos líderes que, aunque inferiores, pueden dar pelea, y un armamento superior y tecnología más avanzada serían las causas de victoria de los insensatos.
Puesto 5. Ahora pasaremos a una de las razas que pueden ser consideradas bendecidas por lo divino, tocando el territorio de los mismos dioses, y esos son los chamanes, o mejor dicho la antigua civilización. Estas criaturas nacidas en el vacío y que adoraban al mismo como a un dios, buscando la unificación del mismo, y aunque fracasaron y sus descendientes los chamanes no están interesados en ese objetivo, el poder que alguna vez poseyeron es terrible. En primera es que aún desconocemos el aspecto de estas criaturas, a excepción de los chamanes podemos encontrar restos que parecen indicar que algunos de estos tenía un tamaño impresionante. Muestra el altar del vacío y quizás la criatura del altar de la reina, pero el poder físico no es lo que hace a estas criaturas terribles, sino que como los eruditos es el control sobre algunos de los poderes más grandes de su universo, el alma y el vacío. El control de la alma que poseen estas criaturas aún como chamanes y sin ser violentos es absurdo. En primera estos fueron capaces de construir monolitos capaces de contener grandes cantidades de alma, siendo superior a cualquier cosa hecha por los del santuario. Otra prueba de que son superiores a los hechiceros del santuario es que estos fueron capaces de crear no uno sino que 3 amuletos relacionados al uso del alma, siendo uno que es capaz de aumentar el poder de los hechizos lanzados por su portador y otros 2 que son capaces de aumentar la cantidad de alma que su usuario es capaz de sacar del ambiente. Por si fuera poco, estos también desarrollaron hechizos más avanzados que los desarrollados por el santuario, que en lugar de simplemente lanzar esferas de alma tienen espíritu vengativo, que consiste en un proyectil de alma de un tamaño muy superior a cualquiera de los desarrollados por el santuario, el cual avanza en línea recta hasta llegar al objetivo, que aparte de causarle un gran daño también lo quema internamente, y por fuera poco este se puede mejorar a alma sombría aumentando el tamaño, velocidad y potencia del proyectil gracias al poder del vacío, el cual es mortal para la mayoría de criaturas del reino. Luego tenemos salto desolador, el cual aunque es usado por el maestro de almas muy seguramente también se trate de una invención chamán, ya que al final de cuentas los del santuario lograron secuestrar a uno de estos para obtener sus conocimientos sobre la alma, y es la oscuridad de este último el cual permite ascender el poder del salto desolador. Este consiste en concentrar una gran cantidad de alma en el puño de su usuario para luego caer al piso con fuerza generando una onda expansiva, además de tener la capacidad de con suficiente energía romper el vidrio reforzado, además de que es posible aumentar su poder con el vacío. Y por último tenemos a espectros aulladores, el cual probablemente se trate del más poderoso de los 3 al ser recibido por la chamana que parecía ser la de mayor edad, a juzgar por su tamaño impresionante. Este hechizo consiste en usar el poder del alma para lanzar una explosión que consiste en un ataque de alma que genera un sonido estridente. Lo curioso es que para ascender a su siguiente nivel se tiene que hacer en una zona del abismo en la cual aparte de la oscuridad también parece cargar con el rencor de la civilización antigua, además de que estos muy seguramente podía usar el dash oscuro, ya que además de ser seres que manipulaban el poder del vacío y de fabricar la estatua en donde se consigue, estos fueron capaces de crear un amuleto que lo mejoraba. Además, como ya se ha dicho, su control sobre esta sustancia llegaba hasta el punto en podían crear puertas de esta volátil sustancia. Otras cosas interesantes es que estos parecen ser capaces de saber que les estamos leyendo la mente con el aguijón onírico, cosa que solo han demostrado personajes relacionados a seres superiores como la polilla y Bardón, o que son directamente estos como la dama blanca. Ahora pasando al miembro más poderoso de esta raza, el cual es el vacío, que no el señor de las sombras, me refiero al vacío sin mente que vemos en gran parte del juego, el cual al no poseer una unidad no es tan poderoso como debería ser, aunque sigue siendo algo poderoso. Después de todo pudo darle pelea a Radiance en el pasado distante, y aunque perdió sigue siendo una buena hazaña, junto con ser probablemente la razón del muerte del rey pálido en caso que de verdad se haya muerto. Otra de las habilidades de esta sustancia, además de ser letal para los seres de luz como la gran polilla, es que como a la infección de esta puede hacer lo propio con los insectos comunes, infectándolos con este hasta matarlos o manipulándolos para cumplir ciertos objetivos. La razón para que se encuentren por encima de los insensatos es que por un lado su poder es superior o comparable al de los eruditos, y por otro estos cuentan con algunas de las mejores habilidades de su universo y control sobre 2 de los poderes más grandes de este, la magia y el vacío, además de que cuentan con una entidad que le dio pelea a Radiance y que podría infectar a los enemigos de estos quedando como los vencedores. Pues
Puesto 4. En este puesto nos encontramos con una raza de extranjeros que llegaron al reino con una única misión en mente, la cual recolectar el miedo de sus habitantes para alimentar a su señor en una canción que se niega a terminar. La compañía de Gri, como ya he dicho, la misión de esta compañía es la de viajar de reino en reino para así recolectar la llama del último aliento de vida de un reino, con lo cual alimentar a su señor el corazón de la pesadilla. Los integrantes de esta compañía se dividen en dos: los insectos común y los grimarios. Empezando por estos primeros, se tratan de insectos que han caído bajo el embrujo del rey pesadilla, siendo cosas como los tonos rojos y las líneas en el rostro lo que más los destacan. De los insectos comunes también están aquellos que parecen ser marionetas creadas por el propio Gri para cumplir diversos propósitos, como de ser el público que presente sus espectáculos o de viajar a reinos distantes para plantar la linterna que guía a la compañía a ese reino en específico. Estos no han demostrado grandes hazañas, pero por lo menos Divine ha demostrado ser capaz de devorar al come piernas, lo cual no es mucho pero menos da un gusano. En segundo lugar tenemos a los grimarios, los cuales se tratan de una especie de espectros de pesadilla que se dividen en tres rangos: novato, maestro y pesadilla, siendo estos últimos los más poderosos de estos, pero aún así estos han demostrado compartir las mismas habilidades entre ellos, siendo teletransportarse gracias al fuego escarlata y poder atacar a los enemigos con este mismo, el cual se genera a partir del terror que sienten los habitantes de un reino cuyo final está cerca. Estos también, además, estos están rodeados por esencia de pesadilla cada vez que aparecen, pudiendo indicar que tienen cierto control sobre esta, pudiendo controlar las pesadillas. Además, un punto muy importante es que estos, al ser estos seres espirituales, solo pueden ser vistos y combatidos por un ser que posea el aguijón onírico o que tenga poder sobre el mundo onírico. Pasando a lo más destacable de esto, tenemos al líder de la compañía, el maestro Gri. Bien, empezando con el murciélago demoníaco, es que hay que dejar en claro que este no es un ser superior. El dios de las pesadillas es el mismo corazón de la pesadilla, mientras que Grim es solo una especie de avatar elegido para servirlo directamente, aunque eso no significa que Grim sea débil claramente, ya que este es un ser potenciado por una criatura al nivel de radiancia. Pasando a sus habilidades, este posee alas con las cuales puede atacar, volviéndolas en peligrosas cuchillas en el cuerpo a cuerpo, en poderosas púas que salen desde la tierra para empalar a sus enemigos, además de que aunque no lo haga, estas deberían servirle para volar como lo hace su descendiente. Este también posee control sobre las llamas carmesí, pudiendo expulsar a una bandada de murciélagos llameantes con los cuales puede atacar a sus enemigos o desaparecer en estas para asestar poderosos ataques sorpresa. Este también ha demostrado la capacidad de entrar en una forma de 4 patas para esquivar ataques o de envolverse en enemigos como Hornet en Simpson. También puede dividirse en multitud de Grimchill para así evitar daños en la batalla, además de que seguramente pueda expulsar fuego por la boca y de convertirse en una piñata invulnerable que puede escupir por todo su cuerpo grandes cantidades de fuego. Este además puede observar en todo momento las acciones de sus sirvientes, siendo que hay pocos lugares capaces de esconderse de sus ojos. Por si fuera poco, este cuenta con una forma amplificada por el mismo Rey Pesadilla, en la cual además de aumentar todos sus aspectos físicos, este gana mayor control sobre las llamas, pudiendo envolver sus ataques en un aura llameante de estas características o de crear pilares de fuego que persigan a los enemigos. Bien, la razón del por qué se encuentran por encima de la antigua civilización y los chamanes es que aunque estos podrían acabar con los miembros estándar de la compañía, esto tendría complicaciones con los grimarios, ya que al ser espíritus estos podrían evitar los ataques de sus enemigos y contraatacar con más fuerza, además de que es desconocido cuánto poder poseen los chamanes sobre el mundo de los sueños. Pasando al enfrentamiento entre dioses, este es uno muy debatible, ya que ambos son seres sumamente poderosos, pero que a su vez estos son inferiores a Radiance, a pesar de que el vacío muy seguramente sería letal para el Rey Pesadilla como lo es para Radiance. Creo que al ser el corazón de la pesadilla un dios unificado podría vencer al vacío sin unidad como lo hizo Radiance, por lo que estos se alzan en el top como los ganadores. Puesto 3. Aquí tenemos a una de las primeras razas que se asentaron en Ayounest con su diosa como los gobernantes, o eso fue así hasta una luz de saber iluminó al reino, cegando a las hijas de la diosa quienes la abandonaron, error que ésta les haría pagar caro a estas, y al reino que se formaría sobre las ruinas del suyo, las polillas.
Como ya he dicho, las polillas son las hijas de Radiance, las cuales, embelesadas por la luz del rey, abandonarían a su madre, causando que ésta le declarase la guerra al rey y a su reino, llevándose la vida de innumerables insectos. Estas, a pesar de ser un pueblo pacífico, al ser creaciones de Radiance, fueron bendecidas con un poder muy superior al de la mayoría de insectos, siendo el control sobre la esencia y los sueños de los seres vivos. Gracias a esta conexión, las polillas tenían el poder para usar esta esencia de distintas formas, pudiendo crear amuletos como los chames relacionados a esto mismo, siendo por un lado el escudo irónico, el cual consistía en usar el poder de la esencia para crear una protección de esta, la cual, aparte de proteger al portador del ataque del resto de los insectos, además pudiendo dañar a estos también, estas también podían leer la mente del resto de los insectos o de viajar entre el mundo onírico como el mundo real, además de que estas podrían hacer como los soñadores, pudiendo transportar la consciencia de sus enemigos al mundo onírico, en donde sin una polilla se quedarían atrapados sin poder escapar, además de que pudieron crear armas poderosas como el aguijón onírico, el cual, aparte de poder leer la mente de otros insectos, también pueden meterse dentro de la mente de otro de su cabeza, además de tener la capacidad de absorber la esencia del mundo para así fortalecerse hasta tal punto de poder destruir poderosos sellos mágicos o de leer la mente de casi cualquier ser del reino en contra de su voluntad, salvo casos contados. Entre sus guerreros más destacados podemos encontrar a Markopt, uno de los pocos miembros de la tribu, y siendo un guerrero tan poderoso que solo el paso del tiempo o más seguramente la hipotermia pudieron acabar con él. En su forma espiritual, aparte de tener la capacidad de volar, cuenta con un escudo onírico, el cual, aparte de estar rodeándolo todo el tiempo, también puede dañar a sus enemigos, además de que es capaz de expandirlo para así abarcar más rango, o de invocar un segundo escudo onírico que, aparte de protegerlo, también puede dañar a sus enemigos y quedarse protegiéndolo de una forma que se ha ganado el desprecio de todos los jugadores. Por si fuera poco, cuenta con la capacidad de hacer aparecer lanzas de luz, las cuales son arrojadas a su enemigo y que pueden curvarse antes de lanzarse para así ser más difíciles de esquivar. También tenemos a la vidente, la cual ha demostrado ser capaz de manipular la esencia, además de ser la guardiana del aguijón onírico, además de ser capaz de viajar al mundo onírico para recuperar la consciencia de un ser que previamente ha sido manda a ese lugar, lo cual podría significar que las polillas podría hacer como los soñadores y mandar la consciencia de un ser al plano onírico para que se quede atrapado por toda la eternidad. Y alzándose por encima de todas las polillas, encontramos a la reina y madre de todas estas, la absoluta diosa de la luz y los sueños, Radiance, bien la polilla más amada por todos. Es sin discusión una de las criaturas más poderosas del reino y verso de Oyo King, al ser la regente de todo el reino onírico, sin contar el reino de las pesadillas. Cuenta con un poder aterrador, era tan poderosa que un ser tan poderoso como el rey pálido tuvo que crear una vasija hecha de su contrario absoluto, como lo es la oscuridad, para tan solo poder contenerla, y aún debilitada por los siglos de encierro, se tuvieron que unir todas las sombras del vacío, más el caballero con el corazón del mismo, o en su apogeo unificar al vacío entero para poder derrotarla definitivamente. Pasando a sus habilidades, esta posee todas las antes mencionadas con las polillas, pudiendo manipular la esencia y los sueños, además de ser capaz de crear una infección que volvía zombies sus habitantes, parte de una gran mente colmena, pudiendo afectar incluso a plantas. Esta también tiene control de la luz o pilares de la misma, también lanzar potentes agujas que perforan a sus enemigos, ya sea de su cara cayendo del cielo o saliendo del piso. Esta también puede teletransportarse hasta grandes distancias, pudiendo huir a gran altura cuando notó que iba a perder. Bien, la razón por la que las polillas se encuentran por encima de los grimarios es que estas, gracias a su poder sobre la esencia, podrían verlos o usar este poder para afectar a los miembros comunes de la compañía, además que estas cuentan con un mayor poder sobre el mundo onírico de lo que han demostrado los servidores de Grimm. Pasando a las pelas importantes, y es que aunque creo que Grimm podría vencer a Markopt, es obvio que lo importante aquí sería el combate entre los dos dioses del sueño, combate que ganaría Radiance King, aparte de tener mejores hazañas que las del rey pesadilla. Esta, al ser una diosa plena y no un ser ampeado por uno, ganaría.
mención honorífica. En la mención honorífica encontramos a los buscadores de dioses, los cuales, a pesar de que han demostrado un gran poder sobre el mundo onírico, pudiendo traer parte de la consciencia de un ser o invitar a dioses a su panteón, estos no han demostrado ninguna capacidad ofensiva, por lo que no sabría dónde colocarlos. Puesto 2. En este puesto encontramos a aquellos que dieron sus vidas para salvar al reino y que serán para siempre el mayor pecado del viejo rey, las vasijas. Las vasijas se tratan de la descendencia de los antiguos reyes y seres superiores conocidos como el rey pálido y la dama blanca, los cuales serían arrojados al vacío con el fin de convertirlos en la vasija perfecta para la infección, en donde serían consumidos por el vacío, perdiendo así casi todo rastro de consciencia. Pero antes de hablar de los pecados de los reyes, quisiera mencionar a los moldes alados y carcasas reales. Los moldes reales se tratan de invenciones usando el abismo y alma para crear seres voladores, los cuales desconocemos su función pero son capaces de rearmarse a pesar de los golpes. Las carcasas por su lado fueron creadas como soldados encargados de la protección del rey y del palacio, siendo construidos con grandes armaduras de pálidos tonos, además de ser adiestrados en el uso de la hoz de combate con las que son capaces de asestar buenos golpes. Entre estas una sería elegida para una misión en específico, la cual sería el coleccionista, el cual se dedicaría a atrapar a todas las larvas moscas posibles para un propósito desconocido. A pesar de esto, las capacidades de lucha del coleccionista son casi nulas dependiendo del las criaturas que capturaba para defenderse. Bien, el origen divino de estos seres será una buena forma de determinar sus fuerzas, al ser hijos de dos dioses y consumidos por un tercero. A pesar de ello, determinar el poder de una vasija promedio es algo complicado, pero usando a ciertos personajes podemos darnos una idea. Por ejemplo, gracias sabemos que las vasijas estándar están por debajo de seres como Nos por la gran cantidad de estas que se encuentran en su guarida, o el cadáver de una al lado de la hija de Ayounest, sumado al nivel que tenía nuestro protagonista al comienzo del juego. Puedo decir que cada vasija estaría rondando el nivel del falso caballero o de seres como el rey Vengamosca o la madre Grutz, cosa que, aunque no sea lo más increíble, recordemos que las vasijas no son pocas precisamente, además que estas cuentan con algunas habilidades interesantes, como el hecho de que algunas de estas pudieron obtener aguijones, demostrando un buen uso del mismo, o de conseguir capas de polillas con las que puede impulsarse tanto en tierra como aire, o de, gracias a su origen divino, el ser capaces de para así poder curarse de sus heridas para seguir peleando. Desgraciadamente serían pocas las vasijas que aprenderían más hechizos. Estas también cuentan con la capacidad de, en caso de perder sus corazas, estas entran en un estado de sombra en el que, a pesar de perder la capacidad de atacar con el aguijón, cuentan con la capacidad de usar unos tentáculos de oscuridad o de volar. Estando en este estado, a pesar de que deberían ser invulnerables al daño, aparentemente existen formas de asesinarlas o de encerrarlas, como hizo el coleccionista. Pasando a algunas vasijas destacables, tenemos al receptáculo roto. Si estoy presentando como destacable a una vasija que se murió, pero bueno, este se trata de un contenedor de un tamaño bastante superior al de Ghost, el cual fue reanimado por Radiance para darnos muerte. A pesar de su estado, este aún puede defenderse dando grandes saltos, o de embistiéndonos con sus alas de polilla con el aguijón por delante, o de usar este último para dar un golpe en vértice que es bastante doloroso. Aparte de esto, este puede caer al piso con fuerza, liberando esferas de infección cuya cantidad y potencia varía entre la versión normal y onírica. También cuenta con un ataque en área, que consiste en agitar su cabeza con violencia, liberando un auténtico torrente de esferas de infección muy difícil de esquivar, o de invocar globos de infección para atacar a sus enemigos, y como ya he dicho, este cuenta con una forma onírica más poderosa. Luego de este tenemos al que debió de ser el más grande de sus hermanos, quien debió salvar el reino que permanecería eterno por toda la eternidad, pero que fue cegado y que acabó fracasando. Con ustedes el Oyouknig. La única vasija rescatada supera por mucho el poder de cualquier vasija normal, ya que este fue entrenado hasta alcanzar su forma primigenia. Esto le hizo desarrollar sus habilidades con el aguijón más allá que casi todos sus hermanos, pudiendo lanzar una seguidilla de cortes con este, o de impulsarse
llevarse con este por delante para empalar a sus enemigos. Este también cuenta con la capacidad de teletransportarse entrando en un estado de oscuridad. También gracias a su estado como ser superior cuenta con la capacidad de controlar el alma de diversas formas, pudiendo usarla para crear dagas de alma que lanzar en contra de sus enemigos, o de al clavar su arma al piso poder hacer surgir unas grandes agujas capaces de empalar a sus enemigos, o de concentrando al alma causar una serie de explosiones constantes que pueden ser mortales. Y al final tenemos a Ghost, aquel que estuvo más cerca que ningún otro de ser el Oyougnin, pero fracasando ante su hermano, teniendo que siglos después ocupar un destino que no le tocaba. Bien, de este buen hombre podría hacer un video entero, por lo que vamos a resumir bastante. Este fue entrenado por los 3 grandes maestros del aguijón, dominando sus técnicas y sobrepasándolos como hizo con la mayoría de los habitantes del reino, derrotando a seres como las Mantis Lords, Orneto el maestro de almas, consiguiendo objetos muy poderosos como distintos amuletos que aumentan casi todos sus stats como fuerza, resistencia, velocidad y poder mágico, entre otros, con efectos más únicos como la manipulación del olor de la justicia, además de contar con los 2 aguijones más poderosos del reino, siendo el aguijón puro el arma de combate más poderosa del reino, forjado a partir de los minerales pilados, cuyo poder proviene de seres como el propio Rey Pálido, y el aguijón onírico que le permite interactuar con seres espectrales, o de ser capaz de viajar al mundo onírico introduciéndose en la mente de ciertos estos. También posee control del alma, pudiendo concentrarse o usar los grandes hechizos de la tribu de los chamanes y hasta mejorarlos con el poder del vacío, lo cual me recuerda que tiene mayor control sobre este poder que otros de sus hermanos, pudiendo transformarse en sombra para evitar ataques, además de contar con 2 objetos de tremendo poder como al marca del rey, que reconoce a su usuario como rey de Ayounest y es capaz de deshacer ciertos sellos del rey, y el corazón del vacío, tratándose de 2 fragmentos del poder del rey pálido y la dama blanca, que además fue fundido con el vacío, convirtiendo al portador en un avatar del señor de las sombras, siendo capaz de vencer al rey pesadilla y debilitar a Absolute Radiance lo suficiente para que el señor de las sombras la remate, siendo este ser la máxima entidad de la oscuridad y la voluntad que yacía en el lago de vacío, que la civilización antigua falló en dar mente, pero que al fin la ha conseguido. La razón por la que se encuentran por encima de las polillas es que, aparte de ser muchos al ser vasijas, estas son menos susceptibles a las habilidades de control de esencia de las polillas, además que a diferencia de estas, las vasijas sí que son guerreros o tienen mayor capacidad de lucha que la polilla promedio, además de que estas en conjunto pudieron tumbar a Radiance, y en cuanto a la misma, esta tendría que hacerle frente únicamente junto a Marcota el caballero, la vasija pura y el señor de las sombras, por lo que esto no pinta bien para la diosa polilla. Puesto 1. En este puesto tenemos a una raza tan antigua como el mundo que alguna vez recorrieron. Estos de poder inconcebible acabaron sucumbiendo al paso del tiempo, pero que es el fin para seres tan antiguos. Muchos dirían que es más una transformación. He aquí a los Wyrm. Los Wyrm se tratan de una raza de seres gigantescos que recuerdan a gusanos y que en un pasado habitaron este mundo hasta que se extinguieron, pero a pesar de esto algunos no desaparecieron, sino que tomaron nuevas formas con un objetivo claro, el cual era crear nuevas civilizaciones, las cuales serían eternas, siendo uno de estos el fundador del reino de Ayounest, el Rey Pálido. El poder de estas criaturas no es moco de pavo, siendo que una de sus características más reconocibles es su inmenso tamaño, y cuando digo inmenso es inmenso, siendo que su cabeza por sí sola ya es de un tamaño considerable, pero la verdadera extensión de este muy seguramente abarque la total extensión de los límites del reino, lo cual es un cuarto de la totalidad de Ayounest, pero por si fuera poco, simple hecho de morir por parte de este ser, pudo alterar para siempre esta sección del reino por cientos de años, siendo que su último aliento creo que una nube de ceniza que redujo considerablemente el calor de la zona, volviéndola un lugar extremadamente más hostil. Por si fuera poco, estas criaturas también contaban con la capacidad de tener visiones del futuro, siendo que estas le avisaron al rey que el plan de Oyougnin iba a fracasar, además de poder reencarnar conservando todos sus recuerdos y poder en la forma que estos deseen, siendo que el rey tomó la estatura que tomó para así no intimidar a los habitantes del reino. También estos seres avanzar las civilizaciones a ritmos
hechos sorprendentes, siendo que el rey pudo crear auténticas metrópolis como la ciudad de las lágrimas, o crear invenciones tan avanzadas como un tranvía, además de poder aprovechar el poder de los cristales de cumbre de cristal para crear golems machacarrocas, o de incluso inventar las todopoderosas cañerías completamente funcionales, entre otras creaciones como las vasijas o las carcasas reales. Además que esta inteligencia también le daba la capacidad de expandir las mentes de los insectos que les rodeaba, pudiendo no solo liberar a estos de la mente colmena en la que los tenía atrapados el destello, sino que además darles una mente desarrollada, siendo que este efecto se expandió por todo el reino, siendo pocas las especies cuya sapiencia no tenga que ver directamente con el rey, y como podía darla podía quitarla, siendo que aquellos insectos cuyas mentes fueron expandidas por el intenso brillo del rey en caso de abandonar a Younes, este la perdería volviéndose una bestia salvaje. Además que este, al ser un ser superior, posee un gran control sobre el alma, pudiendo concentrarla para sanar heridas como indican las tablas de lore, o pudiendo darle la capacidad a Loyouknig de conocer todo lo que sucedía en el reino, a pesar de estar sellado para que observase el desarrollo del reino, lo cual no terminó muy bien. También podía crear sellos muy poderosos como el sello vinculante, el de la carcasa real o el de los soñadores, además de que este, usando su inmenso poder, pudo llevar todo su castillo del mundo físico al mundo onírico, sellando este dentro de una carcasa real. Además, al ser un dios, este también tenía poder sobre el mundo onírico, pudiendo manipular la estructura de su palacio para añadirle sus tan características flechas. También sus hechizos ofensivos deberían de ser similares a los que manejaba la vasija pura. Después de todo, este estuvo supervisando su entrenamiento desde el principio, pero lo mejor en el control del alma es que este fue capaz de no solo crear un amuleto junto a su esposa con alma infinita, sino que además diversos tótems. Además que sabemos que el rey pálido no era el único Wyrm, no solo por los dichos de Bardoom, sino que además hubo una batalla contra uno de estos conocida como la batalla del Wyrmo negro. Bien, la razón de que los Wyrm se alcen en la cima del top es que estos se tratan de una raza entera de dioses. Un solo Wyrm podría hacerle frente a cualquier facción de Younes. Imaginaos un ejército de estos seres, y aunque anteriormente se han mencionado seres más poderosos que estos, recordemos que el top no se mide únicamente en función al representante más poderoso, sino que en función del poder grupal de los individuos, y ahí estos no tienen comparación, coronándose como la raza más poderosa del universo de Oyouknig. Bien, tras haber terminado con este inmenso video, solo puedo decir que espero lo hayáis disfrutado, y no os olvidéis de suscribiros. Chao.